No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 2. Hola a todos. Aquí está el nuevo capítulo. Aunque lo primero es lo primero, hay algo en este capítulo que no es necesariamente de conocimiento común, debido a que se limita al CD de Fate/0 drama y gira en torno a cómo Kiritsugu eligió entrenar a Shirou. Básicamente, lo que he puesto aquí, en realidad tiene una base en los materiales disponibles sobre el Nasuverse. De todos modos, ahora que eso está fuera del camino, sigamos con el capítulo. Emiya Shirou sintió que su conciencia volvía a él lentamente mientras su cuerpo lo despertaba debido al hábito de despertarse temprano. Estaba claramente cansado, pero le tomó unos segundos darse cuenta de por qué. Así es, terminó trayendo a un vampiro legítimo a casa después de encontrarlo tirado en el parque rodeado de botellas de licor vacías. Solo su suerte. Obligándose a levantarse de su futón, comenzó a estirar las torceduras que se habían formado en sus músculos. Después de todo tenía que hacer ejercicios matutinos y luego estaba el asunto de preparar el desayuno para Fujine. Frunció el ceño mientras consideraba si el vampiro comería comida regular o no. No era como si ella la necesitara, pero ayudaría a que Fujine sospechara menos de ella. Sacudiendo la cabeza de esos pensamientos, simplemente aceptó que tendría que lidiar con eso cuando llegara la situación. Al menos todavía estaba oscuro debido a que eran los meses de invierno, pero aún tenía que preguntarse dónde dormiría la mujer mientras salía el sol. Se vistió, salió de su habitación y entró en la sala de estar, notando que la mujer vampírica ahora estaba encorvada sobre la mesa con varias botellas de sake esparcidas a su alrededor. ¿De dónde sacaste el sake?, preguntó, frunciendo el ceño mientras recordaba asegurarse de que no había ninguno en la casa. Oh, fue bastante fácil conseguirlo en la puerta de al lado, respondió ella. Shirou, por su parte, se encontró palmeándose la cara ante esa declaración. Por supuesto que lo robó de la casa de Fujimura. No debería haberse sorprendido por eso. ¿Sabes que Fujine vive allí, no?, preguntó, preguntándose cómo reaccionaría el vampiro ante ese conocimiento. Debería haber sabido mejor que mantener a un borracho alejado de su alcohol. La réplica se hizo con una sonrisa de suficiencia. No voy a protegerte de la ira de Fujine cuando descubra que le robaste la bebida, declaró Shirou sin rodeos, ganándose un gesto desdeñoso de la mujer mientras volvía a colocarse sobre la mesa. Estoy seguro de que puedo arreglármelas. He tenido que lidiar con Risa, Svelten y Chaos muchas veces a lo largo de los siglos. ¿Qué tan mala puede ser? No tenía idea de quiénes eran esas personas, pero tenía la sensación de que preferiría no aprender. Bueno, es tu culpa si ella decide ir tras de ti con el Torachinai. No iba a protegerla de ese horrible palo. Claro, continuó antes de quedarse callada por unos segundos. Entonces, ¿cómo planeas abrir tus circuitos?, ella le preguntó y él se encontró frunciendo el ceño en respuesta. No tenía idea de cómo abrirlos correctamente, pero si fueran circuitos mágicos, entonces seguramente eso significaría que pasar un poco de prana a través de ellos debería funcionar para ponerlos en marcha, lo que significaba que solo tendría que poner a prueba sus nervios una vez más para producir la energía para ponerlos en marcha. Estaba pensando en usar mis nervios una vez más para tratar de ponerlos en marcha, decidió admitirle. Supongo que eso podría funcionar, respondió ella. No es el método más seguro, pero, de nuevo, con una enseñanza deficiente como la tuya, es natural que no tengas mucho a lo que recurrir. No pudo evitar que se formara un ceño fruncido en su rostro ante eso. ¿Enseñanza deficiente? No pudo evitar sentirse ofendido de que ella dijera que lo que Kiritsugu le había enseñado era deficiente. Era solo que era un mal estudiante. Por supuesto, ningún maestro medio competente dejaría que su alumno hiciera algo tan estúpido como convertir sus nervios en circuitos mágicos. Continuó, honestamente, me sorprende que no hayas quemado accidentalmente tus nervios sin posibilidad de reparación al hacer eso. No pudo evitar que se formara una mueca en su rostro ante eso. ¿Qué quieres decir?
Los nervios no están hechos para canalizar prana, dijo sin rodeos, es por eso que duele tanto cuando lo haces, básicamente es como correr ácido por tus venas. No pudo evitar hacer una mueca ante esa comparación. Realmente no sonaba ni remotamente bien cuando se describe de esa manera. Entonces, ¿qué sugieres? Decidió preguntarle si tenía mejores alternativas. Simplemente podrías pedirme que te ayude, le dijo con una sonrisa en su rostro. Pensé que habías dicho que no eras un mago, señaló. No lo soy, pero poseo un fantasma de mármol, declaró, así que convencer al prana local de que recorra tus circuitos para darles un empujón no está más allá de mis habilidades. Podía hacer poco más que mirar con incredulidad a eso. La idea de poner en marcha sus circuitos definitivamente sonaba bien. Por supuesto, no tenía idea de lo que ella quería decir con Marble Phantasm, pero, de nuevo, ¿cuándo supo él de algo relacionado con la hechicería? ¿Qué necesitaría eso? Decidió confirmar. Solo otro pequeño descanso en el regazo de One-chan, le dijo mientras levantaba la cabeza y le ofrecía una sonrisa, además, un pequeño descanso después. Él asintió en comprensión. ¿Podemos hacerlo más tarde esta noche? Hoy tengo clases, le explicó, ganándose una pequeña risita de la mujer. Oh, ¿estás preocupado por ir a la escuela? Preguntó ella y él frunció el ceño, eres un buen niño, ¿verdad? No soy pequeño, se quejó incluso cuando reconoció internamente que aunque tendía a asumir el papel de adulto entre él y Fujine, todavía era solo un niño. Mis ojos me dicen lo contrario, bromeó. Voy a hacer ejercicio ahora, decidió dejar de intentar discutir con ella. Era una vampira y, por agradable que pareciera, seguía siendo una criatura de la noche que chupaba sangre y probablemente era incluso mayor que el abuelo. No trabajes demasiado, gritó ella y él inmediatamente se fue a hacer su entrenamiento matutino en el dojo. XXX acero contaminado XXX. La mañana fue ciertamente incómoda en lo que respecta a Shirou. Fujine inmediatamente se puso furioso al darse cuenta de que Sumire se había colado en su casa y saqueado el alijo de alcohol de su familia. Desafortunadamente para él, solo podía decir que había estado dormido en ese momento. El vampiro, sin embargo, simplemente había descartado todo el asunto con un aire casual antes de secuestrar una de sus habitaciones libres antes de que el sol terminara de salir. Esa mujer no es más que un problema, murmuró Taiga mientras lavaba los platos del desayuno. Sumire al menos había comido lo suficiente como para ser confundida con humana. Ella necesitaba ayuda. Shirou decidió tratar de actuar como un pacificador. Después de todo, ella estaba dispuesta a ayudarlo a abrir sus circuitos mágicos para que él estuviera dispuesto al menos intentar cubrirla. Ella claramente necesita ir a una reunión de AA, respondió con el ceño fruncido, quiero decir en serio. Incluso admite que no recuerda la última vez que estuvo sobria. Shirou no sabía a qué se refería con AA, pero a juzgar por el contexto, probablemente no era algo bueno. Al menos ella no parece estar en peligro, trató de aplacarla, pero notó que Fujine solo parecía aún más indignada. Solo mírala. Está tan pálida como un cadáver y se estaba congelando cuando la sentí ayer. Realmente no podía discutir con esa parte, por supuesto, diciéndole que la razón por la que la mujer estaba tan pálida y fría no era porque fuera alcohólica sino porque un vampiro no era algo que realmente pudiera decir. Es su salud, finalmente decidió decir, como me dijo papá, no puedes salvar a alguien que no quieres salvar. Notó el estremecimiento que ella hizo ante esa afirmación. Kiri dijo eso. Ella honestamente sonaba insegura con esa afirmación. Sí, sintió una sensación de anhelo al recordar todo lo que su padre le había enseñado. No está mal querer ayudar a las personas, pero si no quieren tu ayuda, entonces no hay nada que puedas hacer por ellos. A ellos. Notó la forma en que sus dientes rechinaban en respuesta a esa afirmación. Pero era algo que su padre le había enseñado y aunque no era realmente aplicable en esta situación, podría funcionar para que Fujine dejara el asunto. Así que voy a ayudarla como pueda, declaró, pero si ella no quiere ayuda con algunas cosas, entonces no puedo obligarla a aceptarla. Fujine miró abatido ante esa declaración. Ciertamente podía entender por qué.
De todos modos, ¿no deberías ir a trabajar?, le preguntó, ganándose una mueca de la mujer mientras miraba el reloj. Lo sé, sacudiendo la cabeza, se levantó de su asiento con una última cosa: si se despierta antes de que yo regrese, trata de hacerle entrar en razón. Por supuesto, Fujine, respondió Shirou de inmediato, no es que esperara tener éxito al tratar con un vampiro. XXX contaminado XXX. El día escolar pasó a paso de tortuga para Shirou, aunque eso probablemente se debió a que no pudo evitar pensar en el hecho de que sus circuitos mágicos se abrirían más tarde esa noche. Tal vez debería haber dejado que Sumire los abriera y se ocupara de las repercusiones en lugar de esperar. Sin embargo, finalmente, el día finalmente llegó a su fin y se encontró corriendo a casa con la esperanza de llegar antes que Fujine y tener tiempo para abrir sus circuitos. Al notar que el sol ya se había puesto debido a las primeras noches de invierno, entró a su casa e inmediatamente llamó a todos los que estaban allí. «Estoy en casa». Era algo que había hecho por si Fujine ya estaba allí, pero esta vez tenía un propósito un poco más importante. El silencio reinó y él frunció el ceño mientras avanzaba por el pasillo hacia la sala de estar. Mirando dentro notó que estaba vacío. Soltó un ceño fruncido antes de moverse para buscar en la casa y ubicar rápidamente dónde estaba la dama vampírica. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó mientras se movía para sentarse junto a ella en el porche, notando la botella que estaba sentada a su lado. «Es una noche agradable, fresca, el cielo está despejado y la luna está llena», dijo con una suave sonrisa adornando sus labios, perfecto para una bebida relajante en el jardín. Mirándola, se encontró ahogando recuerdos. Le recordaba demasiado a la muerte de Kiritsugu. «¿Estás bien?». Su voz se interrumpió y él asintió. «Ese sí», reconoció, «es solo que, esto me recuerda el día en que murió papá». Casi de inmediato sintió una mano posarse sobre su cabeza, alborotándole suavemente el cabello y acariciando su cuero cabelludo. «Entonces, ¿qué tal si entramos?». Ella dijo, «Recordar la muerte de tu familia probablemente no sea lo mejor para un niño de tu edad». Él asintió con la cabeza antes de que ambos se levantaran de sus posiciones sentadas y regresaran a la sala de estar. «Entonces, ¿quieres hablar de él?», preguntó ella y él se encontró sonriendo. «Eso, supongo que podría ser bueno», admitió antes de notar que ella había ido a la cocina y se había traído un vaso pequeño en el que vertió un poco de su sake. «¿Quiero una bebida?», ella le preguntó y él frunció el ceño. «Soy menor de edad», afirmó. «Como quieras», no trató de presionar el tema, sino que simplemente cerró el armario del que había sacado el vaso y volvió a la mesa y se sentó. Entonces, ¿cómo era él? Shirou lo pensó durante unos segundos antes de finalmente decidir por dónde debería empezar. «Él me salvó», dijo, «era el aspecto más fundamental de su relación después de todo, cuando el fuego quemó mi casa y mató a todos los que me rodeaban, todo lo que podía hacer era caminar hacia adelante, entonces me di por vencido». El silencio continuó mientras ella se sentaba en silencio y él decidió que debía continuar. «Solo me acosté para morir, y luego me encontró». No pudo evitar que la sonrisa adornara sus labios ante el recuerdo, la sonrisa que adornaba el rostro de su padre adoptivo cuando lo encontró, la sonrisa de alguien que había solo logró salvar una sola vida. «Me salvó la vida y cuando me desperté en el hospital más tarde, me dijo que era un mago y que me iba a adoptar». Sacudió su cabeza antes de continuar. «Era un cocinero terrible», admitió mientras brotaba su diversión por el hecho, «es por eso que tuve que aprender a cocinar por mí mismo, de lo contrario, solo hubiéramos comido comidas en el microondas y comida para llevar». «¿Y qué hay de su decisión de enseñarte hechicería?», preguntó ella y él se encontró frunciendo el ceño. «Eso fue difícil», recordó cuánto tiempo le tomó antes de que Kiritsugu cediera a sus súplicas de aprender hechicería. Él seguía diciéndome que era mejor no saberlo, que solo empeoraba la vida y que solo vino con aprenderlo. Pero finalmente cedió, continuó, «fue entonces cuando finalmente me enseñó los conceptos básicos, aunque en realidad nunca los entendí, así que supongo que era un mal estudiante». «Lo dudo», dijo la mujer con el ceño fruncido, «por lo que parece, probablemente decidió pretender enseñarte para que te callaras».
Shirou sintió que sus dientes se apretaban ante esa afirmación. No quería creer que su padre había elegido engañarlo cuando se trataba de hechicería. ¿Qué te hace pensar que? Decidió preguntar. Debido a que enseñarle a alguien hechicería sin enseñarle a abrir sus circuitos es como enseñarle a alguien a blandir una espada sin enseñarle el juego de pies, declaró, es el requisito más básico de la hechicería y no hacerlo es una prueba de que él era realmente no tengo la intención de enseñarte. Shirou no pudo evitar que sus manos se apretaran ante eso. Tú mismo lo dijiste, no eres un mago, necesitaba defender la memoria de su padre. Exactamente, tuvo que parpadear ante su admisión, así que el hecho de que sepa cuán gravemente lo arruinó es exactamente la razón por la que dudo que alguna vez haya tenido la intención de enseñarte correctamente. Apretó los dientes. Kiritsugu no lo engañaría así. Confiaba en él para estar a la altura de los ideales que no había logrado antes de enfermarse. No había forma de que dejara una misión tan importante a alguien que no estaba equipado para cumplirla. Estás mintiendo, declaró con firmeza. Si me equivoco, eso solo significa que fue peor profesor de lo que esperaba, respondió ella y él se encontró mirándola. Kiritsugu no era un mal maestro, notó que sus ojos se abrieron cuando dijo, solo soy un mal estudiante. Dime, ¿era el apellido de tu padre por casualidad, Emiya? Su pregunta lo tomó por sorpresa. Sé cómo lo supiste. No podía entender por qué el apellido de su padre era importante. Tienes que estar bromeando, murmuró ella y él frunció el ceño, y pensar que terminé siendo engañado por el jodido hijo del Magus Killer. ¿Asesino de magos? ¿De qué estás hablando? No pudo evitar preguntarse de qué estaba hablando. Emiya Kiritsugu, también conocido como The Magus Killer, posiblemente el asesino más grande de la actualidad en Magus Society, declaró y él sintió que sus ojos se agrandaban, solo escuché historias sobre él de un amigo mío, historias que incluían asesinatos. Su padre, haciendo explotar un avión y demoliendo un hospital, todo para conseguir sus objetivos. Podía hacer poco más que mirar con incredulidad. No puedes salvar a todos. Eso era algo que su padre le había dicho, también admitió que había hecho algunas cosas de las que se arrepentía, pero escuchar que había hecho cosas así, no tenía sentido. ¿Por qué haría algo así? Necesitaba entender. Por lo que escuché, su padre estaba estudiando a los de mi especie, pero uno de sus experimentos se soltó y terminó matando a todos en una isla, dijo, lo del hospital fue dejarlo caer sobre un apóstol, en cuanto a la explosión. Subir a un avión, eso es algo de lo que no sé la razón. No pudo evitar mirarlo con incredulidad. La mera idea de que su padre había hecho cosas como esa era honestamente aterrador. Aún así, no creas que entiendes de lo que era capaz, continuó, incluso algunos de mi propia especie lo consideraban un monstruo, así que eligió sabotear la enseñanza de un niño que ni siquiera quiere enseñar no está fuera del ámbito de la posibilidad. No sabía cómo sentirse. Pero él sacudió su cabeza. ¿Pero por qué elegiría enseñarme mal? No entendía por qué su padre haría algo así. No lo sé, dijo sin demora, comprender la mente de alguien así no es algo que pueda hacer. Sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo aceptar eso, fue lo único que pudo decir. Entonces no lo hagas, su respuesta lo hizo congelarse. Escuché que se escondió hace unos 15 años y nadie ha oído hablar de él desde entonces, así que es posible que haya cambiado en ese momento. Shirou aceptó esa idea. La idea de que su padre había cambiado y no era la misma persona que había hecho lo que Sumire le dijo que hizo. Ahora, ven con One-chan. Él fue sacado de sus pensamientos cuando ella habló con un tono divertido y palmeó su regazo, ¿quieres que abra tus circuitos, no es así? Él asintió. Por mucho que la conversación lo había hecho cuestionar todo, sabía que abrir sus circuitos mágicos sería un paso más cerca de ser capaz de convertirse en el superhéroe que su padre había querido que se convirtiera. Moviéndose hacia ella, soltó un suspiro antes de repetir la acción de la noche anterior, dejando que su cabeza descansara en su regazo mientras ella comenzaba a acariciarle la cabeza. Después de un par de segundos, se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que lo golpeara.
Su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, como si la lava fundida estuviera siendo empujada por sus venas. Estaba seguro de que la única razón por la que no había gritado era por su experiencia, convirtiendo sus nervios en circuitos mágicos. Casi tan pronto como había comenzado, el dolor se calmó hasta convertirse en un calor agradable cuando sintió 27 canales de calor atravesándolo, enfriándose a medida que el influjo repentino se calmaba. Y eso es todo, dijo ella y él se empujó hacia arriba, tragando algunas respiraciones mientras trataba de alejar el dolor fantasma que lo había asaltado. Ahora, probablemente deberías descansar por un rato. Ese sí, aceptó su consejo antes de sentarse en el lado de la mesa a su izquierda y permitirse tomar unos respiros. El tiempo pasó lentamente mientras se concentraba tanto en su respiración como en sus circuitos, sintiendo la facilidad con la que ahora podía activarlos y la falta de un dolor insoportable al hacerlo. Había una calidez definida que venía con ellos, pero eso no era nada comparado a la quema que había soportado hasta ahora. Entonces, dijiste que no sabías mucho sobre hechicería, decidió cuestionar. Sí, todo lo que realmente sé es que un mago usa circuitos mágicos para canalizar prana y representar fenómenos, respondió ella, aunque no tengo ni idea de cómo lo hacen, así que tendrás que darte cuenta de eso. Fuera usted mismo. Él asintió en aceptación. Naturalmente, no sería fácil. Además, tienes una canica de realidad innata, vas a operar bajo reglas diferentes a las de los magos normales. Su declaración lo hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Reality Marbles, no son algo natural para los humanos o... Bueno, nada que sea parte del orden natural, declaró, básicamente siguen sus propias reglas y anulan las reglas del mundo mismo. No pudo evitar fruncir el ceño ante esa explicación. Pensé que habías dicho que una esfera de la realidad era yo. Preguntó, aún más confundido en cuanto a qué era exactamente una esfera de realidad ahora. De alguna manera quiero decir, cada reality marble es único y está vinculado directamente al usuario, son básicamente lo mismo. Parecía que estaba luchando por explicarlo, bueno, al menos, cuando es tan innato de todos modos. Hay otros tipos. Hay canicas de realidad artificiales, respondió ella, pero por lo general se tarda unos siglos en crearlas al menos, y dado que son artificiales, por lo general son un poco menos únicas que una innata. Honestamente, no tenía idea de lo que eso significaba. Aún así, la mejor manera de descubrir tu reality marble es probablemente mirarte a ti mismo y descubrir quién eres, le dijo, quiero decir, quién eres en tu esencia. Frunció el ceño mientras consideraba eso. Entonces oyó que se abría la puerta principal. Shiro. Estoy en casa. Empujó esos pensamientos fuera de su mente mientras preocupaciones más importantes lo asaltaban. Hola Fujine, llamó. Iba a tener que empezar a hacer la cena ahora. XXX acero contaminado XXX Fujimura Taiga sintió una sensación de molestia mientras miraba al borracho que continuaba bebiendo incluso cuando se servía la cena. Al menos no parecía estar haciendo demasiado para aprovecharse de Shirou. Si lo fuera, tendría bastantes palabras que decir al respecto. Entonces, Taiga-san, habló la mujer y se encontró mirando a la mujer que había invadido la casa de sus hermanos pequeños. ¿Qué también conocías al padre de Shirou? Era una pregunta extraña, pero consideró que no era irrazonable dado que había sido elegida como su tutora después de la muerte de Kiri. Bastante bien, afirmó sin dudarlo. ¿Tienes alguna idea de por qué le enseñaría a alguien algo peligroso pero ignora enseñarle los aspectos más básicos? Notó que Shirou parecía molesto por esa pregunta, pero sintió una incipiente sensación de familiaridad con la pregunta. Recuerdo que Kiri me preguntó acerca de enseñarle a alguien algo peligroso antes, admitió, era una pregunta hipotética sobre el manejo de la espada. Trató de recordar exactamente de qué se trataba la conversación y finalmente trajo el recuerdo al frente de su mente, en parte porque siempre había sentido que algo andaba mal acerca de cómo él de repente se lo había preguntado. Dijo que en un escenario en el que alguien pidiera aprender Kendo y quisiera hacerlo para volverse más fuerte, con la aclaración de que tenían acceso a una espada real y podían usarla contra personas reales, ¿qué haría?
Decidió explicarle el escenario que Kiri le había presentado hace unos años. Mi respuesta fue enseñarles a blandir la espada, pero nada más, de esa manera no serían peligrosos. ¿Qué? La voz de Shirou se interrumpió y ella inmediatamente lo miró. Después de todo, nunca antes lo había oído sonar tan dolido. Mirando su estado actual, vio que su piel estaba pálida, sus ojos muy abiertos con incredulidad y su respiración cada vez más pesada. Mirando hacia la mujer que estaba sentada al otro lado de ella, vio que la mujer no parecía sorprendida. Parece que tenía razón, estuvo a punto de preguntar de qué estaba hablando antes de que la respuesta hiciera clic y su garganta se secara. Mirando a Shirou nuevamente, el dolor en sus ojos era claro como el día cuando se dio cuenta de que la pregunta hipotética que Kiritsugu le había hecho claramente estaba dirigida a algo que Shirou quería aprender. Pero ella conocía a Shirou, sabía que él no era el tipo de persona que lastimaría a la gente, nunca había visto a un niño tan considerado y amable como él. Claro que podría tener sus momentos de sarcasmo, pero eso era solo una parte de su carácter. ¿Qué querías que te enseñara? Tuvo que preguntar, curiosa por saber exactamente qué tipo de traición de confianza estaba presenciando. Y había pensado que si alguien que pusiera todo en este falso oficio no se sentiría negativo porque le mintieran, pero, por supuesto, eso suponía que no era un niño que confiaba implícitamente en su maestro. Shirou se mantuvo en silencio y se encontró con ganas de ayudarlo aún más. Tú, se volvió hacia el borracho, quien simplemente suspiró en respuesta. Obviamente sabes lo que Kiri le enseñó mal a Shirou, ¿qué fue? En realidad, dolía que Shirou sintiera que podía confiar más en esta mujer que en ella, quiero decir que era su hermana. Este extraño era alguien que acababa de conocer el día anterior. La mujer se quedó callada unos segundos y sintió que le rechinaban los dientes antes de que le dieran una respuesta que nunca había esperado. Magia. Notó la forma en que la cabeza de Shirou se sacudió con una nueva mirada de traición que la adornaba. La confusión se filtró a través de ella mientras se preguntaba por qué aprender trucos de magia sería tan importante. ¿Por qué sería tan importante aprender trucos de magia? Se encontró preguntando con incredulidad. ¿No trucos de magia?, confirmó la mujer antes de levantar la palma de la mano. Estaba a punto de preguntar de qué estaba hablando cuando Sake se levantó de la botella que estaba frente a ella y comenzó a flotar en el aire. Sintió que se le secaba la garganta. Magia, bueno, más específicamente hechicería, continuó la mujer, pero dado que se supone que los humanos normales no saben sobre eso, es natural que el hombre te mantenga en la oscuridad. No pudo evitar tragar saliva nerviosamente ante eso. ¿Quién eres tú? No pudo evitar que la pregunta saliera de su garganta. Mi nombre es Sumire, el 21º ancestro del apóstol muerto, admitió el borracho encogiéndose de hombros, aunque en términos que entenderías, uno de los vampiros más poderosos del mundo en este momento. ¿Vampiro? Sintió que se le secaba la garganta ante esa declaración. No lo creería si no fuera por ver el Sake flotando actualmente completamente sin apoyo al lado de la mujer, pero estaba justo ahí. Shirou, ¿lo sabías? Tuvo que preguntarle al chico que simplemente soltó un suspiro antes de asentir. Sí, me enteré después de que te fuiste anoche. Su admisión hizo que su cabeza se sintiera ligera. No había manera de que esto realmente estuviera sucediendo. Shirou, ¿lo sabías? Tuvo que preguntarle al chico que simplemente soltó un suspiro antes de asentir. Sí, me enteré después de que te fuiste anoche. Su admisión hizo que su cabeza se sintiera ligera. No había manera de que esto realmente estuviera sucediendo. Seré franca contigo, dijo la mujer que acababa de afirmar que era una vampira. Incluso cuando el Sake volvió a la botella de la que salió, el padre adoptivo de Shirou le enseñó hechicería sin los fundamentos. Había una buena posibilidad de que Shirou pudiera haber destruido sus nervios haciéndolo de la manera que lo hizo. Ella se congeló ante esa afirmación. ¿Destruyó sus nervios? ¿Qué quieres decir con eso? Necesitaba estar segura de lo que le decían. Quiero decir, si Shirou hubiera seguido practicando su magia de esa manera, podría haberse lisiado permanentemente si no se hubiera suicidado. La mujer parecía seria y sabía que no era una broma. La hizo sentir enferma.
La idea de que potencialmente había puesto a Shiro en riesgo al dar una respuesta tan irresponsable a lo que pensaba que era una pregunta hipotética era difícil de digerir. Que su respuesta fuera diferente ahora que había aprendido más sobre la enseñanza y cómo los jóvenes tendían a reaccionar no importaba, accidentalmente había puesto a Shiro en riesgo y eso era algo que no podía aceptar. ¿Estás corrigiendo esas enseñanzas? Quería saber si esta mujer que claramente entendía lo que Kiri había malinterpretado intencionalmente a Shiro planeaba hacer algo al respecto. No puedo, sintió una punzada de desesperación en el estómago ante esa declaración, no soy un mago, he hecho todo lo posible para ayudarlo ahora, pero eso se limita a abrir los canales correctos para realizar hechicería, todo lo demás es teoría, no lo sé y qué hay del daño a sus nervios. Esa era la parte más importante en lo que a ella se refería. Eso se estaba haciendo porque le habían enseñado a usarlos en lugar de los canales correctos, le dijo la mujer encogiéndose de hombros, ahora que sus circuitos mágicos están abiertos, ya no tendrá que hacer nada tan estúpido. Se sintió tranquila ante esa afirmación antes de notar que la mujer levantaba la botella de sake que estaba frente a ella y tomaba un gran trago. Casi le dice que no debería estar bebiendo antes de recordar que la mujer aparentemente era una vampiro. En realidad, explicaba por qué se veía tan pálida, tenía tanto frío y Shiro de todas las personas parecía despreocupada por su salud. Dejando escapar un suspiro de derrota, se desplomó antes de mirar al joven pelirrojo. Pensar que ella acababa de destruir su fe en Kiri, que para todos los efectos, acababa de revelar que no solo Kiri, sino que incluso ella lo había traicionado sin saberlo. Shiro no estaba segura de qué decir. Está bien, Fujine. Su voz era tranquila, pero había una clara sensación de pérdida allí, tú no sabías. No pudo evitar que una mueca estallara ante esa declaración de él. El hecho de que no lo supiera no cambiaba su culpabilidad en la situación. Sumire, ¿por qué le dijiste? Su voz se interrumpió y ella miró a la mujer. Porque era más fácil que tratar de ocultárselo a ella, dijo la mujer sin ningún signo de culpa, además, el secreto es algo que solo les importa a las asociaciones de magos, la iglesia y otras facciones. Así que no te importa. Shiro sonaba preocupado cuando preguntó eso. En realidad no, mientras la gente a la que le cuente guarde silencio, entonces no veo cuál es el problema, y con eso, la mujer tomó otro trago de su bebida. ¿Estás seguro de que eres un vampiro? Ella tuvo que preguntar. Sí, respondió la mujer sin demora, pero hay una razón por la que la iglesia me conoce como la botella de agua y los otros ancestros siempre me llaman la borracha. Bueno, al menos parecía que ella no era la única en señalarlo. Pero definitivamente había una cosa más que la molestaba de la situación. ¿Por qué Shiro? La mujer simplemente la miró con una ceja levantada. Me encontró cuando estaba planeando cazar, sintió un nudo en la garganta ante eso, tenía una presencia interesante, así que decidí ver qué era. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Presencia interesante? Larga historia, podría contarte otro día, la mujer la descartó sin pensarlo dos veces. Pero supuso que no estaba más allá de la razón. Mirando hacia atrás a Shiro, una vez más sintió el tinte de culpa al darse cuenta del daño que le había causado, sacudiendo la cabeza para aclararse, tomó su decisión. Iba a apoyarlo con todo lo que tenía. Por supuesto, ya había tenido la intención de apoyarlo, pero ahora que sabía más sobre lo que le habían ocultado hasta ahora, iba a hacer un esfuerzo extra para que todo saliera bien. Ahora, si tan solo supiera por dónde empezar. Y eso es todo por hoy. Sombra fuera.